compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios de toda gloria y de victoria, a ti, Señor, te damos las gracias por este momento que podemos estar compartiendo. Damos gracias al Señor nuestro Dios y estamos compartiendo la palabra en este día. Y también vamos a tener un invitado, el pastor Willy Varela, desde Venezuela. Paz de Dios, hermano, Dios te bendiga. Aló. Buenos días, buenos días, bendiciones. Da contento una vez más por aquí por 89.9, juntamente con esta radio prestigiosa en Argentina, la 96.7, le habla el profeta y maestro Willy Varela, desde aquí, desde Maracaibo, Venezuela. La que despertamos siempre con una palabra profética, una palabra que el Señor nos alerta, un Padre que siempre está dándonos palabra, dándonos sabiduría, y conjuntamente con Argentina, como hemos estado desde ayer con mi hermana Gabriela, bendiciones Gabriela, que claro para ti, salud, bienestar, sabiduría, y lo demás vendrá por añadiduría. Entonces lo que tenemos que entender es que nosotros primeramente tenemos que buscar el reino del Padre y su justicia, y lo demás será añadido, como dice la palabra. Ahora bien, yo tengo una palabra profética para este pueblo argentino. Yo pedí una palabra para el Señor, para este pueblo, para ti, para mí, para los oyentes de la 89.9, también para los oyentes de la 96.7, y el Padre me daba esa palabra profética esta mañana, profunda, buena, beneficiada, y el Señor me decía, lánzala, que es un misil que va a ser detonado en esa ciudad, y muchos que están escuchando serán impactados por mi palabra, no la tuya, me decía. Yo decía, gracias, Señor, yo sé que no es mi palabra, es tu palabra, y sé que en este momento hay mucha gente esperando esta palabra profética de parte del Padre Eterno, y aquí la vamos a tener, aquí por la 89.9, Ministerio Radial Palabra de Cambio, y sé que va a ser bendición, Gabriela, para cada uno de los oyentes. Vamos, abra su Biblia, ese libro profético, que es profético de etapa a etapa, de Génesis hasta Apocalipsis, es profético. Ábralo en Primera Reyes 18. Primera Reyes 18, le voy a dar tiempo que usted abra su Biblia. Ya yo abrí la mía, voy a leerla en la versión textual. La tengo abierta en la versión textual. Me gusta esta Biblia, la versión textual, también la Pechita, también la Kadosh. Les recomiendo esas versiones sin menospreciar a la Reina y Valera, pero estas versiones, Diario Vivir, textual, la sencilla, también la Pechita y la Kadosh, están bastante avanzadas en sus textos originales hebreos. Entonces, ya abrió Primera de Reyes 18:20. Primera de Reyes 18:20. Gabriela, me vas indicando por, no sé si por el Face o por el Sky, cómo voy, como el corte para la música, me vas indicando, ¿sí? Porque yo no te escucho a ti, no te escucho, realmente no te escucho. Entonces dime cómo voy, si cuando comienzo ya tengo el
el texto para comenzar esta pequeña enseñanza de 7 horas. No tan hasta las 9. Ok, entonces vamos a empezar y leemos en el nombre de Yeshua, el nombre que es sobre todo nombre, porque esta enseñanza va a ser edificativa para ti, para mí. ¿Por qué? Porque un profeta tiene que tener en su palabra exhortación, edificación y consolación. Nada de golpear a la gente con la palabra, ni extorsionar ni manipular. La palabra no es para eso. Entonces dice en 1 Reyes 18:20, y convocó a Acac a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ojo con esta palabra, monte Carmelo. Y Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en 2 muletas? Estoy en la versión textual. Elías le acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo andaréis cojeando en 2 muletas? Si Yahvé es Elohim, seguidle, y si lo es Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió palabra. Ok, el compromiso leal de Elías con el Padre nos impresiona y nos presenta un reto. Fue enviado para confrontar a no consolar, sino a confrontar. Y habló las palabras del Padre a un rey que a menudo rechazaba su mensaje solo porque era Elías y el que lo traía era él. El profeta escogió seguir adelante solo con su ministerio para el Padre y pagó por esa decisión, experimentando el aislamiento de otros que también eran fieles al Padre. Es interesante pensar, Gabriela, y los que me están escuchando, en los sorprendentes milagros que el Padre llevó a cabo por medio de Elías. Pero haremos bien si nos centramos en la relación que tenía ambos, todos los que sucedió en la vida de Elías. Comenzó con el mismo milagro que está a nuestro alcance, respondió al milagro de poder conocer al Padre. Por ejemplo, después de que el Padre llevó a cabo un milagro grandioso por medio de Elías, al derrotar a los profetas de Baal, la reina Jezabel, la bruja, le digo yo, se vengó amenazando a la vida de Elías y Elías tuvo miedo. Ok, pero lo que quiero explicar es que aquí hay un pueblo que estaba claudicando en 2 pensamientos. El pueblo del Padre en este momento está claudicando en 2 pensamientos. Hay cosas que piensan que el Padre no va a hacer y hay cosas que piensan que el Padre no va a establecer en su vida. Esos son dos pensamientos. Estás claudicando en 2 pensamientos. Elías, el profeta en ese momento de la palabra profética, en el momento que habían varios profetas, pero Elías era el hombre de la palabra que el Señor había tomado, que había levantado con la palabra profética. Hay muchos pastores, muchos ministros que no toman en cuenta la palabra de un profeta. Por lo menos a mí me pasó en Maracay. En Maracay los pastores allá no creen en la palabra profética que yo les he dicho que he llevado, y esto y aquello, y han puesto muchas trabas. El Señor les ha hablado por medio de otras palabras, de otros profetas, de otros ministros, para que ellos acepten la palabra del Padre. Yo como ministro he aceptado muchas palabras que vienen de parte del Padre, pero fíjate que el Señor trabaja y sigue trabajando. O sea, no me quisieron escuchar, yo me vine, pero ayer tuve una invitación de una pastora que dice que va a hacer un congreso de una palabra profética, noche profética, tarde profética, noche profética. Ella oró, el Señor le dijo: lleva esta palabra, llévala, que yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a poner dónde lo vas a hacer. Y ella consiguió un espacio donde va a ir mucha gente. Ella dice que tiene 65 pastores invitados ya, confirmados que van a ir. Y ella empezó a orarle al Padre por una palabra profética. Y dice: Señor, pero ¿quién va a predicar esa tarde? ¿Quién va a predicar esas 3 horas de noche y tarde profética, que empieza a las 7 de la noche hasta las 10? Y ella oraba, y dice que vio la imagen de mi persona,
vio la figura de mi persona y dijo, este es el hombre que yo he traído a Maracay. Yo he establecido una palabra profética, se me paran los pelos, porque de verdad cuando eso me lo decía ella ayer, yo decía, bueno, pero ellos están rechazando mi palabra y el Señor, por medio de esta hermana, está alineando otra vez que yo vaya a Maracay y lleve a esos 65 pastores y a todo ese grupo de personas que va a ir con los pastores, esta palabra profética. Y ella me decía, eres tú, me decía, eres tú, profeta, eres tú el que vas a llevar la palabra, porque el Señor me lo mostraba, que eres tú, me decía ayer. Ayer yo sorprendido, oye, lloré un poco y le decía, gracias, Padre, porque pensaba que lo que tú me habías dicho de Maracay no era cierto, y fíjate que ahora van a escuchar esta palabra profética que tiene de parte del Padre. Así fue Elías. Elías convoca a este pueblo porque estaba claudicando en dos pensamientos. Baal significa agua. Baal significa el Dios de las aguas. Y así vamos desglosando lo que esta mañana yo te quiero decir. Entonces, Elías le dice, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Dice una versión. En otra versión dice, ¿por qué andáis indecisos? En otra versión dice, la que la acabo de leer, ¿por qué andáis en muletas? Hello. ¿Por qué cogiáis en dos muletas? O sea, los pensamientos son importantes alinearlos a la palabra del Eterno. Cuando yo alineo mi palabra al Eterno, a la palabra del Eterno que ya, a ese davar, a esa palabra divina, a la revelación del Padre, entonces no voy a estar indeciso, no voy a andar cojeando, no voy a andar claudicando en dos pensamientos, sino que la perfecta voluntad del Padre, que ya me la dio a mí, va a alinear mi vida con lo que Él estableció para mi futuro. O sea, que la palabra profética de hoy será el futuro de mañana, y la palabra profética de mañana seguirá siendo el esfuerzo, la fuerza del día que viene después. Entonces la palabra es profética porque es genética. La palabra profética me revela la perfecta voluntad del Padre. Por eso es que yo no pido fe, sino que pido la perfecta voluntad del Padre. Entonces vemos un Elías aquí en un proceso también, porque Elías estaba pasando por un proceso igual que el pueblo de Israel, pero confrontando a un hombre que se equivocó. Primeramente se equivocó de mujer, porque él no tenía, como israelita, no tenía que casarse con una mujer fenicia, menos con una sacerdotisa de Satanás. Hello. Entonces tú no puedes andar con yugo desigual, porque vas a cambiar y vas a claudicar en dos pensamientos. O piensas como piensas del mundo, o el del mundo piensa como piensas tú. Pero es difícil cambiar a una persona porque tú no cambias. El que cambia es el Padre a través de su palabra, y la persona que renueva su mente por la palabra cambia. Porque el Padre tampoco cambia a una persona que no quiera cambiar. El Padre respeta, como decías tú, el libre albedrío, aunque yo no creo mucho en los libres albedríos, sino en la voluntad propia. Porque el libre albedrío es lo que yo quiera hacer, pero la voluntad propia es lo que determina el Señor, la ordenanza que el Señor me da para que yo prosiga a ese proceso. Entonces, cuando el Señor habla el ciclo aquí en el Carmelo, le está diciendo a Elías, confronta a mi pueblo, confronta a la decisión que ellos tienen, que es negativa. Tienen una decisión que no está adecuada al diseño profético que yo he establecido, le dice el Señor a Elías. Elías confronta acá a una autoridad. Entonces le dice, ¿por qué claudicas en dos pensamientos? Entonces empieza la pelea en el Carmelo. Y entonces ellos empiezan a hacer ritos, empiezan a buscar con su propia fuerza de la carne a aquel Dios que nunca le va a responder. Hay mucha gente en el Evangelio, estoy hablando con ustedes evangélicos, estoy hablando con ustedes los convertidos, los cristianos. Hay muchas decisiones que has tomado en el proceso del Padre que no ha sido de parte del Padre. Déjame decirte que el Padre abre un ciclo y Él lo cierra. Pero hay ciclos que hay personas que no han cerrado ese ciclo. Y están pasando a otro nivel creyendo que el Padre cerró el primer ciclo. Aquí en el Carmelo se abre un ciclo de confrontación a un pueblo egoísta, a un pueblo que se ha ido con los pensamientos de un Dios Baal, un Dios que no se mueve. Pero viene el profeta y lo confronta, y lo primero que hace es alinear a este pueblo, y lo segundo que hace es detener las maquinaciones del enemigo. ¿Por qué te digo esto? Porque
no hubo manifestación de Baal, del enemigo, de Hachatán? Porque había un profeta que lo había puesto, le había parado, porque la palabra profética, la autoridad que nos da el Padre, detiene las artimañas del enemigo. Entonces no podía el enemigo moverse en el Carmelo, porque había un profeta, había un hombre respaldado por el Padre, y había juicio de nuestra boca como profeta contra las acechanzas del enemigo. Así que si en tu pueblo, en tu ciudad, el enemigo está haciendo cosas y está levantando cosas que no son del Padre o antidiseños del Padre, déjame decirte que tú tienes la palabra profética para detener, para hacer juicio contra aquellas acechanzas del enemigo, como lo hizo Elías en el Monte Carmelo. Declaró juicio. Tú no hablas, tú te detienes, diablo, tú te detienes, Satanás, en el nombre poderoso de Yeshua aquí. Y fíjate que ellos empezaron a clamar y no sucedió nada, porque se levantó juicio. Juicio en el Monte Carmelo, y el enemigo, cuando se le declara juicio en el nombre de Yeshua, no puede hacer nada. Hello, ¿estás allí o te fuiste? Entonces viene el tiempo de Elías, donde él dice: bueno, Señor, ahora vengo yo, y empieza a clamar al Padre verdadero, porque era él el de la palabra profética. A veces tenemos envidia de otros pastores, de otros profetas, porque es el hombre que está utilizando el Padre para esa ciudad, como en Maracay me sucedió a mí, y ahí está el Señor. Ahí está el Señor, por donde sea, abre esa puerta. Van a escuchar la palabra del Padre. Tienes que escuchar a ese hombre que te está dando esa palabra profética, al pastor que te está dando la palabra profética. No puedes empezar a claudicar en dos pensamientos, estando en el mundo y estando en el Evangelio. Viene el turno de Elías, y lo primero que hace Elías es arreglar el altar que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar? Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu altar? ¿Está arruinado? 3 minutos para que conteste. ¿Cómo está tu altar? ¿Está arruinado? Lo primero que hizo el profeta fue acomodar el altar que estaba arruinado. Nosotros somos templo del Espíritu Divino, del Espíritu Santo, del Ruach Kodesh. En el hebreo es Espíritu Divino, donde tiene que estar limpio para que Él pueda acampar, para que Él pueda manifestarse. ¿Cómo está tu altar? Elías arregla el altar de adoración, porque el altar de adoración es algo muy importante en nuestras vidas, y Pablo lo dice: no conforméis al sistema de este siglo, sino transformados por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Pero antes de eso dice que tenemos que arreglar el altar de adoración. Abraham hizo 7 altares de adoraciones al Padre Eterno, 7 altares de adoración al Padre Eterno, mientras Lot, su sobrino, hacía tienda, estaba tratando de agradarle, o estaba en sus negocios, mientras Abraham estaba en las cosas del Señor. Entonces la vida de Abraham creció más larga que Lot, y lógicamente porque Abraham era el hombre llamado en ese momento. ¿Qué te quiero decir? Que Elías primero arregla el altar de adoración, la obediencia, y luego le dice: echa 4 cántaros de agua. Oído con lo que le voy a decir. 4 cántaros de agua. 4 representa puerta. En el hebreo el 4 representa puerta. O sea que en el Carmelo se está abriendo una puerta para cambio de ideología, para cambio de pensamiento, para que entre la ideología del Padre Eterno, para que el diseño del Padre, el diseño original, sea establecido en nuestras vidas, en nuestra mente. No el antidiseño. El antidiseño es error, y el enemigo va a meter un antidiseño que es error, y el error te lleva al desorden, al caos, a las tinieblas. 4 puertas. Se abre un nuevo pensamiento, el pensamiento del Padre en cada persona de Israel, en cada persona, en tu persona, en mi persona. Y luego dice: echen 4 más.
4 más 4, 8. 8 es cambio de renovación. O sea, aquí en el Carmelo va a haber un cambio de parte del Señor. Va a haber un cambio en el Señor, de parte del Señor, en tu casa, en tu mente, en mi hogar, en mi congregación, en mis cosas que hago. El número 8 es cambio en hebreo. Tienes que dejar que el Padre cambie tu mentalidad. Tienes que dejar que el Padre cambie tu vida a través de la palabra revelada. Yo no puedo cambiar solo. Tiene que venir la palabra, revelarme al Padre eterno, revelarme la voluntad, la perfecta voluntad que Él ha hecho en mi vida. Y luego le dice, echen 4 más. Ahí está en la palabra. 8 más 4 son 12. 12 es gobierno. O sea que el profeta, tú y yo, somos los gobernantes de esta tierra donde nosotros vivimos. Hachatán puede estar, pero nosotros somos los de la palabra profética. Tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad para detener todo lo que está dañando tu familia. Tú tienes la autoridad para detener aquella enfermedad que te está agobiando. Tú tienes la autoridad para detener aquella finanza que te está agobiando. Tú tienes la autoridad con la palabra profética que el Señor te ha dado. Así el Señor te ha dado un gobierno, que tú gobiernes allí donde tú vives, donde tú resides, donde tú trabajas, donde tú estudies, porque tú eres la palabra profética que el Señor ha establecido en ese lugar. Tú eres la luz, tú eres la sal, tú eres la palabra que el Padre ha establecido. Elías estaba claro en eso. Elías sabía que él era la palabra profética. Y descendió fuego. Descendió el fuego en ese momento. Era el momento del proceso de los hijos de Israel. Es el momento de tu proceso, donde el Padre te está procesando para llevarte de un nivel menor a un nivel mayor. Del Carmelo al Oré. El Carmelo era más bajo que el Oré. Nunca el Señor deja a sus hijos postrados en derrota. Escúchame, nunca el Padre deja a sus hijos postrados en derrota. Siempre te va a levantar. Aunque estés pasando por un proceso, aunque estés pasando por una economía difícil, el Padre siempre será tu auxilio. Él nunca te va a dejar postrado en el desierto. El desierto es el proceso donde el Padre te va a empezar a quitar, a delastrar todo lo del mundo. El desierto no es para que tú mueras. El desierto es para que aprendas la perfecta voluntad del Padre. De ahí te va a llevar a la tierra prometida. Elías creía que todo se había terminado. Y fíjate que se metió un enebro en el desierto y se echó a morir. Y el ángel le dijo, Elías, levántate, come, porque largos son tus días. El Señor te dice esta mañana, levántate, come, porque largos son tus días. Hello. Si creías que ibas a morir, si creías que tu sueño estaba muerto, el Señor te dice, levántate, levántate, come, porque largos son tus días. O sea, te espera el monte Oré, que es más alto que el Carmelo. Del monte Carmelo al monte Oré eran 10 días de camino. Elías tomó 40 días para llegar al monte Oré. 40 significa cambio también. Se demoró. Sin embargo, el hombre de la palabra profética, con una palabra que le dio esta mujer, esta bruja, se echó a morir. Era en el proceso de Elías. No te estoy diciendo que yo no he tenido nunca temor, he tenido temor, pero el Señor me ha dado la palabra profética. Me ha dado la palabra profética para ser levantado. Y el Señor me ha levantado. Elías se metió debajo de un enebro. Pero no era porque Elías, sino que estaba pasando por un proceso. El proceso te lleva, te deslastra, el proceso te quita todo tu yo, tu egocentrismo, tus pensamientos de hombre, tu ideología. Pero era el monte Carmelo, porque el Señor te va a llevar de un nivel menor a un nivel mayor. El proceso es para llevarte de un nivel menor a un nivel mayor. Y por eso en estos tiempos, en estos últimos tiempos, el Señor está levantando esos hombres con palabra profética para llevarlo de un nivel menor a un nivel mayor, para llevarte a lo que el Padre ya conquistó. Este pueblo de Israel, fíjate, fue sacado de Egipto con una palabra profética. El Señor dijo, esa tierra fluye leche y miel, es de buena, de gran manera. Fue sacada con una palabra profética, los llevó al desierto, porque el Señor nunca te va a llevar de una vez a la bendición.
el Señor te tiene que procesar, tiene que pasar por ciclos, ciclo de aprendizaje, ciclo de desarrollo, ciclo donde te va a delastrar de todo tu yo, de todo tu egocentrismo. Y este pueblo pasó 40 años dando vueltas en el desierto. Los tomó, lo destruyó ese espíritu de Amalek. Hello. Y luego dijeron y murmuraron contra el Padre. Sin embargo, ahí había un hombre que tenía la palabra también profética, Moisés, un líder, pero habían dos con ellos, fueron 12 espías, que era Caleb y Josué. Caleb, el hijo de Jefón, y Josué, el hijo de Nun. Jacob, dijo Caleb, podemos. Jacob, podemos. ¿Qué quiere decir con esto? Que Caleb vio lo mismo que vieron estos 10 espías. Sin embargo, él dijo, hey, el Padre, el que nos dijo, el que nos profetizó, el que dijo que esa tierra es buena de gran manera, Él es nuestro amparo. Y dijo Jacob, 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 que en el hebreo significa podemos, podemos. ¿Qué te quiero decir? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hoy es una mañana que podemos hacer lo que no hemos determinado. Hoy podemos hacer lo que no hemos determinado. Y el Señor está contigo porque eres tu amparo y eres tu fortaleza. En el momento más difícil, Él está contigo. Y tú tienes la palabra profética en tu boca. Lánzala como un misil. Y ese misil detonará la ciudad y la cambiará. Porque Buenos Aires, Venezuela, Brasil, todas estas ciudades, antes que Yeshua venga, va a haber cambio, porque el Señor está empezando a mostrar su poder, a mostrar el amor que Él tiene y sobre todo el cambio de ideología que viene. Va a derribar todo espíritu de error y va a poner el diseño que Él estableció en nuestra vida. Elías era el hombre de la palabra. Sin embargo, cuando el Señor lo lleva de un nivel mayor a un nivel de un nivel menor a un nivel mayor, Él unge a reyes. Era el Monte Carmelo. Unge a reyes y unge al que va a ser su sucesor, Eliseo. Así que a veces hay procesos, y con esto voy a culminar, hay procesos de paternidad. Yo estoy pasando por un proceso donde ahora tengo que dar más paternidad. Lo he visto. La paternidad es muy importante. Y muchas congregaciones, los pastores no se mueven con la paternidad. Y hay que darle paternidad a cada uno de los hijos del Padre. Bueno, Gabriela, bendiciones y gracias por dejarme informarle al pueblo la revelación eterna que el Padre tenía en esta mañana para cada uno de ellos. Yo sé que es bendición para mí, es de bendición escuchar esta palabra, porque para mí el Señor me habló, me está hablando, me sigue hablando, y sé que el Padre me habló en esta mañana preciosa como profeta de los Altísimos. Entonces, Gabriela, preciosa como profeta de los Altísimos. Entonces, Gabriela, preciosa como profeta de los Altísimos. Damos gracias al Señor nuestro Dios y bueno, pudimos terminar allí justo cuando estábamos terminando. Parece que algo aconteció con la llamada, así que el Señor permitió que su palabra esté saliendo al aire. Gracias, Pastor Willy Varela, y continuamos. Quédate en sintonía.